Eres increíble, Señor. Te damos la gloria y la honra. Gracias por amarnos, Señor, de tal manera que enviaste a tu Hijo, Señor, a morir a la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado seas eternamente. Damos gracias al Señor. Bendigo a mis amadas hermanas que preparan las alabanzas para recibir a nuestro Señor, para avivarnos, que estas alabanzas, pues, así mismo las debamos de meditar también en ellas, las tarareemos, y eso siempre nos va a traer gracia, siempre nos va a poner en el contexto de estar en la presencia maravillosa de nuestro Señor. La meditación diaria es el culto que nosotros damos todos y cada uno de los días, lo es todo. O sea, todo lo que le podamos dar a Dios, estar en su presencia, ese culto, adorar, alabar, tener memoria de su gracia, de su obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Amén. Ese es nuestro culto, esta es nuestra vida, y así se la damos a Él. Amén. Doy gracias al Señor porque mi hermana Glenn puede estar con nosotros aquí también hoy. Espero que ya, ni siquiera decir, nuestra hermana Glenn, bueno, se sentía un poco quebrantada, digamos de esa manera, y no había podido estar acá. Pero ya sí está, ya es una buena señal, asumo que ya todas las cosas van pasando y ya todo está bien. Amén. Todo va a estar bien. Qué bueno. Ahí esa canción, en estos días la he tenido muy presente, porque a veces vemos mucha lamentación en la calle, mucho llanto, mucho lloro, todavía mucho quebrantamiento de alma. Y bueno, nada, en el mundo hay aflicciones, el mundo vive así, confundido, el mundo vive todo confundido, vive en circunstancias de lamentación todos y cada uno de los días, pero por eso estamos nosotros acá, para mostrar verdaderamente una nueva y mejor manera de vivir. No es un estilo, no es una manera, y siempre yo voy a hacer hincapié de eso, porque el Dios de todos nosotros, que se revela, que nos revela su palabra, pero que también nos las ilumina, nos ha enseñado que la vida está en su Hijo, que la vida está en su Hijo. Y dice la palabra, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Dónde dice eso, pastor? Primera de San Juan, capítulo 5, 11. 11 al 13, ¿no? Entonces nosotros tenemos que vivir bajo esa premisa divina de saber que solamente podemos tener esa vida si estamos unidos a Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces estamos hablando de una vida espiritual, no una vida terrenal, una vida que está en Él. Y dice la palabra que el que tiene el espíritu de Él es de Él. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Dónde está eso, pastor? 8:9 de Romanos, ¿no? Entonces nosotros, hay personas que se molestan por esa palabra. Yo no lo tengo, yo no estoy diciendo eso, hermano. La palabra lo dice, y yo lo que hago es vivirla y refrendarla. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Entonces nosotros no hacemos sino vivir este evangelio bíblico, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos en estos tiempos, después de esta enseñanza, cuando termine este ciclo de enseñanza que estamos dando, como les he venido diciendo, como fundamento, para que este año tenemos un compromiso maravilloso, y es levantar la torre del reino de Dios en nosotros. Levantar la torre del reino de Dios no es otra cosa que nosotros nos podamos manifestar al mundo como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Este es algo que estamos en deuda, todos y cada uno de los siervos de Cristo, todos los que hemos venido a esta gracia. No estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la
del universo, de la de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todos tienen un nombre de iglesia, se identifican con una corriente, lo hablan de otra manera y dicen gloria a Dios, aleluya, y sí, honran a Dios. Pero nosotros no estamos llamados a habitar con una denominación de iglesia. Estamos llamados a manifestarnos como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra. Y ese es el llamado. Levantar la torre de Dios no es otra cosa que esa luz que está ahora en nosotros resplandezca y que las almas, que los hombres la puedan ver. Esa es esta enseñanza. Eso es lo que estamos tratando de construir este año. De allí todas las enseñanzas que usted pueda ver. En la iglesia Camino a los Cielos, si usted se conecta y ve después o a través de YouTube, usted ve las enseñanzas de Camino al Cielo. A través de YouTube usted ve las enseñanzas de las 1000 cuerpos de Cristo. Usted se va a encontrar con enseñanzas que les están dando un fundamento de vida. Enseñanzas que estamos básicamente asumiendo, poner los parámetros, poner la base de nuestra vida espiritual, del reino de Dios del cual ahora formamos parte. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo un tema alusivo a lo mismo, a ese fundamento. Tiene por nombre las cosas de Dios, ¿no? Este tema nos pone en el contexto de conocer muchas cosas, pero yo he querido simplificarlo con una base sencilla. Y voy a estar hablando en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, de Cristo, sí, amén. Dice que, y nos anunciamos, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él, ¿no? Dice también, si decimos que tenemos comunión con él, es decir, que somos un espíritu con él, que estamos sellados con él, que vivimos conforme a él. No, yo tengo a Dios en mi corazón, yo soy de Dios, yo camino acá. Eso significa tener comunión con él. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero dice el 7, pero si andamos en luz, como él es luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén, ¿no? Entonces aquí tenemos una introducción muy buena, muy hermosa, como para con este mismo texto entender verdaderamente quién es Dios, ¿ok? Y eso es lo que vamos a tratar de compartir en este día. Vamos a ir a la introducción. Normalmente en las introducciones no se debe extenderse tanto, pero yo me siento más cómodo y creo que el Espíritu Santo también, usándome en esa manera, porque siempre en la introducción que hago normalmente, siempre me extiendo más que en el contenido, porque forman parte de lo mismo, solo que uno cuando tiene cuando vas a hablar del contenido, tú vas a desarrollar la base y nosotros lo que hacemos es dar una introducción para que las personas no lo vean tan discordante y cuando entremos al contenido se vea que estamos en la corriente. O sea que tiene inherencia lo que venimos hablando en el contenido, lo que venimos hablando en la introducción y lo que estaremos desarrollando después en el contenido. Amén. Entonces a mí esto no me preocupa porque forma parte de lo mismo. Entonces, en el día de hoy estaremos dando continuidad al fundamento que estamos edificando en este tiempo a través de cada enseñanza con el propósito de construir la plataforma para levantar la torre del reino de Dios en mí, es decir, en todos y cada uno de nosotros. Y es así como desde inicios de este año hemos estado preparando y conociendo temas que, como hemos venido diciendo, son hilvanados, entretejidos
En otra palabra, que tienen relación el uno con el otro. Y este conocimiento es hoy el fundamento necesario para establecer, ¿verdad? Que es la base para que con el que el levantamiento de las torres del reino de Dios en todos y cada uno de nosotros. Escuchen bien. El evangelio de nuestro Señor y Dios Jesucristo se conoce, se disfruta y se comparte. Esto para nosotros es una base. Saber que el evangelio es el evangelio ordenado. El evangelio que ordenó el apóstol Lucas, que le dio un orden, ¿no? Y cuando usted le dice a los hermanos de cualquier otra congregación, dice siempre, no, yo tengo el evangelio, no, pero es que el evangelio es uno solo. Yo estoy de acuerdo con usted. Es así. El problema es que todo el Señor lo ordenó todo. Y en el reino de Dios, todo tiene su debido orden, ¿no? Entonces, no puedes, el evangelio no lo puedes usted tomar, sino hacerlo de la manera correcta. Entonces, nosotros hablamos de conocerlo, es vivirlo, es experimentarlo, aplicarlo a nuestras vidas, y cuando eso de disfrutarlo nos va a permitir que nosotros ordenemos el evangelio en nuestras vidas, ¿no? Entonces ya no tenemos un poquito por allá y no, sino que todo está concatenado, es vivirlo en la corriente, es vivir esta gracia, es vivir sabiendo y conociendo el contexto de qué es el evangelio. El evangelio no es una religión. Y mientras nosotros nos persistamos en querer ver el evangelio como una religión, evidentemente que vamos a tener desorden en nuestras vidas. Porque la religión ya no vas a vivir conforme al centro, al núcleo del evangelio, sino que usted va a estar viviendo de manera dogmática, es decir, con todo lo que se pone alrededor del evangelio, ¿sí? Predicamos, tenemos evangelio, pero así como tenemos evangelio, tenemos también otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que si no hablas en lengua, entonces le incluimos cómo estás vestido, entonces te incluimos circunstancias, cosas que tenemos que hacer para decir que tenemos evangelio. Y eso distorsiona la verdad del evangelio, distorsiona al evangelio como tal. ¿Cómo que lo distorsiona? Bueno, porque es que debes de vivir conforme a Cristo, pero también es necesario que hagas las otras cosas. O sea, tienes a Cristo, pero también tienes que tener las otras cosas. Entonces nos hemos encontrado en circunstancias donde en congregaciones o con hermanos que dicen que si usted no habla en lengua, usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, eso no es bíblico, ¿no? Eso no es bíblico, esa no es la razón. Había un hombre, Apolo, que el mismo Pablo asumió que era un hombre que venía predicando y venía hablando de Dios. Pero Apolo no había sido bautizado en el Espíritu. Sin embargo, estaba estableciendo reino, sin embargo, Dios lo había escogido y estaba hablando palabras. Cuando Dios mostró al Espíritu Santo, lo hizo con un hombre natural llamado Cornelio. No usó a un judío, llamó a un hombre que era justo, que tenía un corazón de justo, y a este hombre Cornelio fue con el que Dios determinó, fue con el que Dios le mostró a Pedro que había sido extendida la gracia hacia los gentiles, es decir, hacia nosotros. Porque en principio la obra de Jesús era para los judíos, pero Dios mostró su misericordia hacia nosotros y llamó a Pedro para mostrarle, y lo hizo con un gentil. Entonces, sobre este hombre fue que vinieron por primera vez las lenguas de fuego y todas estas cosas que se mostraron. Y así sucesivamente. Entonces, así como lo que no podemos es distorsionar el evangelio. Por eso hablamos del evangelio ordenado, para que asumamos que todo lo que nosotros hacemos en este camino debe tener un orden. ¿Sí? Entonces, por ello es que hablamos del evangelio ordenado. Y como todos y cada uno sabemos, se conoce, se disfruta y se comparte. Pero no lo puede usted compartir si antes no lo disfrutamos.
Y disfrutarlo es experimentarlo en tu vida. Y de esta manera comienza el proceso de sanidad de las heridas del corazón, que es sumamente necesario para que usted pueda tener una vida espiritual fructífera. ¿Ve? Sin el sanamiento espiritual, sin el sanamiento de las heridas del corazón, es imposible que el creyente pueda tener una vida espiritual fructífera, una vida espiritual de gracia, que pueda vivir en concordancia, en comunión con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros académicos. Es la persona que donde quiera que va es una persona afable, llena de la gracia de Dios, que puede mostrar el reino de Dios, que sabe que tiene un Dios de gracia, que puede dar de lo que ha recibido. ¿Ve? Entonces, ese es el fundamento, que cuando usted lo ejercita, cuando usted lo practica y lo disfruta, este evangelio maravilloso comienza a sanarnos, ¿no? Comienza esa la sanidad de las heridas del corazón, la sanidad espiritual y también física, hasta alcanzar la sanidad absoluta, que nos conduce a un cristiano, a un discípulo absoluto, a un discípulo sano, un discípulo lleno de la gracia y del poder de Dios donde quiera que vaya. Y este proceso es también el que nos propicia las evidencias, las respuestas de Dios, que son las que vamos a compartir siendo testigos primeramente en nuestra casa, en nuestra familia, el vecindario, mi trabajo, el campo académico y todo en todos los lugares hasta lo último de la tierra. Bienvenida, mi hermana Patricia. El evangelio es mostrar la obra completa y perfecta de Jesús el Cristo, el principio y el fin, la simiente de la mujer, Génesis 3:15 y Juan 19:30, el consumado es. Ese es el evangelio. Conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder discernir en el espíritu que el evangelio no es una religión, sino que el evangelio es la persona de Jesús el Cristo. Amén. Entonces, el evangelio no es una religión. El evangelio es la persona de Jesús el Cristo. Y Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice que en él está la plenitud de la deidad. Y vosotros, el 9, porque en él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice el 10, y nosotros, dice vosotros, somos nosotros, estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Ese es nuestro evangelio. Jesús el Cristo. El evangelio está dentro de mí, pero yo también estoy dentro del evangelio. Cristo está en mí, yo estoy en Cristo. Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ese es el evangelio que estamos llamados a vivir. Uno en el Señor. Ese es nuestro evangelio, el evangelio de la gracia, de la justicia, el evangelio de la verdad, el evangelio de la salvación. Dice que conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder discernir que el evangelio es la persona de Cristo. El evangelio no se vive con lógica. El evangelio no se vive con lógica, ni se razona. Es decir, no se argumenta, no admite razonamientos. El evangelio se vive en la corriente, con fe y por fe, como dice Romanos 1, 16, 17. Porque es poder de Dios para salvación a todos que creen y al judío primeramente y también al griego. Como dice el 16. El evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más que justo por la fe. Vamos a buscar hombres naturales justos para que vivan el evangelio.
No hay forma, manera de que lo podamos hacer. Dice la palabra que hubo un intercambio. Dios tomó nuestro pecado. Así está en 2 Corintios 5:21. Dice que Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y tomó la justicia de él y la puso en nosotros. Y eso se llama el justo por los injustos. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, para que fuéramos justificados. ¿Sí? Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿no? Entonces eso es un intercambio. Es decir, tomó el pecado de nosotros y lo puso en Jesús. Y tomó la justicia de Jesús y la puso en nosotros. ¿Ven? Ese es el evangelio que nosotros debemos vivir. El justo por la fe vivirá. Alcanzamos esta vida por medio de la fe y eso es lo que dice que nosotros debemos de llevar y de vivir una vida de justicia. Esa vida de justicia que es por medio, dice, el justo por la fe vivirá. Ese es nuestro evangelio. El poder de Dios en nosotros. Ese es nuestro evangelio. Amén. Escuchen bien. El evangelio, la oración y el evangelismo, eso es como una ecuación. Evangelio, oración y el evangelismo. Pero ellos todos están concatenados. Del evangelio toma lugar la obra del evangelismo. Amén. Y nosotros lo sostenemos diariamente por medio de la oración. Esa es la vida de nosotros. Pues estas tres cosas, ¿verdad? Estas tres cosas es la base para sostenernos dentro del reino de Dios. ¿Sí? Esta es la base, no hay otra cosa para que nosotros podamos volvernos ni para que nosotros podamos tener la base del reino de Dios. El reino de Dios, el cual nosotros ahora pertenecemos y estamos llamados a manifestar en nuestras vidas como una torre. Este evangelio, que ahora forma parte, estos ciudadanos del reino de Dios, este reino de Dios tiene un itinerario. Este evangelio tiene, este reino al cual nosotros hemos venido ahora, tiene un itinerario. Y eso es parte de lo que debemos conocer. Que nosotros no podemos vivir fuera de ese itinerario. Es decir, imagínense que el itinerario es este recuadro. Nosotros no nos podemos salir hacia acá. Nosotros tenemos que estar dentro de ello para vivir conforme al orden del reino, para vivir en ese reino santo y poderoso. Somos ciudadanos del reino de Dios. Nos cuesta mucho. El reino, este itinerario, lo primero que hace es que nos va a dar nuestra identidad. Cuando habitamos en el itinerario, lo primero que se manifiesta a nosotros, lo primero que se evidencia en nuestra vida es la identidad. Identidad de reino, identidad de hijo. Amén. Entonces somos ciudadanos del reino de los cielos. No es con identidad, lo segundo es la autoridad, la potestad que Dios nos ha dado. No puede ser usted un hijo de Dios, que es un Dios que es absoluto y soberano. No puede usted ser un hijo de Dios que habita conforme al reino de Dios. Entonces, un Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Tiene todo el poder, lo sabe todo y está en todos los lugares. No puede ser que un Dios absoluto y soberano y que no haya rasgo de esa soberanía absoluta de Dios en mí. No puede ser. Si yo soy un ciudadano del reino de Dios, deben haber manifestaciones que digan que yo tengo de esa soberanía, que yo tengo esa autoridad, que yo soy un hombre de gracia, que soy un hombre de justicia. Amén. Ese es ser un ciudadano del reino de los cielos. Es así como debemos habitar en esta gracia. No hay forma de habitar de otra manera. Entonces, este itinerario es necesario que lo asumamos para que nosotros podamos manifestarnos en cada lugar con esa identidad, con esa autoridad y con esa seguridad de saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Y eso es sumamente importante. No hay forma de que si nos salimos de ese itinerario lo podamos hacer. Ya eso sería desorden. ¿Ok? Y nosotros sabemos
porque así nos los ha revelado el Señor, que de entre el cielo y la tierra, todo lo que está fuera del Evangelio es incorrecto. Y todo lo que está dentro del Evangelio es lo correcto. Y no podemos corregir nada en nuestras vidas si no es con el Evangelio. Amén. Entonces, por lo tanto, nosotros ahora debemos vivir conforme a este itinerario. Efesios 2:10 nos muestra cómo es ese itinerario y por qué lo debemos asumir. Vamos a hablar un poquito de este itinerario, más allá de cómo lo hemos planteado en algunas veces. Nosotros hemos hablado de él bastante. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviéramos antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es itinerario. Ese es el itinerario. Saber que Dios nos trajo, pero nos preparó todo. Y para que podamos caminar conforme al itinerario. Saber que hay una senda de gracia, una senda de justicia, por donde cada vez debemos andar. Y cuando asumimos el itinerario, escúcheme, créanlo que es así. Cada vez que demos un paso fuera de él, sabemos que estamos en desorden y sabemos que estamos saliéndonos del itinerario de Dios. Cada vez que cometamos o hagamos algo que no sea conforme al reino, nos vamos a dar cuenta inmediatamente, ¿no? Eso no es un corral, pero sí la vida nueva que Dios nos dio, ¿no? Nueva vida, nuevo vivir. ¿Es así o no? Si Él nos dio una nueva vida, debemos tener ahora también un nuevo vivir, ¿no? Para la pastora que Dios le ha hablado bastante en ese tema y sé que está aferrada a ello. Entonces, esta senda de gracia que Dios creó para que anduviéramos en él, ¿verdad? También podemos hablar de Romanos 8, 28 y 29. Dice que Romanos 8, 20... Espero y que yo absolutamente estoy convencido que eso somos nosotros. Solamente anhelo y deseo que también ustedes lo crean, ¿no? Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, eso somos nosotros. No lo busque por otro lado. Eso somos nosotros. Nosotros amamos a Dios. Cuidamos de poner por obra la palabra, cuidamos de vivirla. Y dice que quienes me aman, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces él dice que sabemos que los que aman a Dios, ¿me lo pone por favor? Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es itinerario, pero vamos a ver el 29, que nos dice que esto también es itinerario. Esto forma a nosotros, todas las cosas dentro del itinerario nos ayudan para bien. No importa si por esa cosa cualquier circunstancia que usted tiene, pregúntele al Señor para qué estás pasando por eso. Ven, Señor, ¿qué tengo que conocer de aquí? Espíritu Santo, ayúdame, ilumíname. Quiero saber, Señor, qué es lo que tengo que tomar de esta circunstancia, de esta situación. Por eso es que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted está dentro de un itinerario. Usted está dentro del reino de Dios. En el itinerario Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, ¿no? Y nosotros debemos vivir dentro de esa manera. El 29 dice, porque lo que antes conoció también los predestinó. Eso somos nosotros, fuimos predestinados desde antes de nacer, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De este itinerario, esa es la imagen que debemos mostrar. Él es el primogénito, Él es el diseño divino. Es decir, lo que pienso, lo que digo y lo que hago debe ser todo una misma cosa. No puede usted estar dentro del itinerario, ser un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos y decir una cosa, pero haces otra. O sea, no, el diseño divino es que lo que usted piensa, porque de lo que está en el corazón, habla la boca. Entonces lo que piensas, lo que dices y lo que haces debe de ser todo una misma cosa. ¿Ves? Eso es habitar conforme al orden, al itinerario de Dios, ¿no? Entonces,
Eso también es itinerario. Los 7 remanentes vivieron bajo este itinerario divino. En todo momento gozaban, disfrutaban del respaldo divino del cual les estoy hablando, que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Ellos lo descubrieron. José, podemos decir, por ejemplo, el remanente José, en el 39:23 de Génesis, José está pasando por circunstancias. La mamá lo agobia, la mujer de su jefe, de quien lo había comprado, del capitán de la guardia de Faraón, Potifar, se le... Sí, no, está bien. No necesitaba entender al jefe de la cárcel cosa alguna. Ahí ya él estaba en la cárcel. Y también cuando llega a la cárcel, Dios le pone la gracia ante el jefe y el administrador de la cárcel, el jefe de la cárcel, le entregó prácticamente a José el accionar de la cárcel. Es allí lo que nos está hablando. Y dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Jehová estaba preso, pero Dios estaba con él. ¿No? Hay veces que a nosotros nos pasan cosas e inmediatamente nos afligimos. Oye, Dios, ¿dónde estás tú? ¿No? Entonces en ese sentido somos hasta blasfemos. O sea, sí, porque Dios, ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí. Lo que pasa es que tú no me puedes ver. En Daniel, vamos a ver todos estos 3 ejemplos. Vamos a ver Daniel 3, 17 y 18. Para que veamos lo que significa el ser ciudadano del reino de Dios. Y que nosotros, Daniel 3, 17 y 18, por favor. Y Abednego refirieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Ahí ellos lo habían amenazado que lo iban a echar al horno de fuego si no se postraban ante la estatua que el rey había creado. Y ellos le dijeron, manifestando que ellos tenían un Dios que era grande y poderoso para librarlos de ese horno. Y dijeron, y sepa usted, rey, no nos vamos a postrar ante esa estatua. Y les dijo, y si no, y aunque nuestro rey, aunque nuestro Dios no me libre de ella, tampoco nos vamos a postrar, ¿no? Eso es vivir con conocimiento y saber que vives bajo la cobertura divina. Saber que tienes un Dios todopoderoso, saber que Dios cuida de ti, saber que Él es tu fe, Él es tu fuerza y Él es tu poder en todo y para todo. Entonces, y por último, Eliseo, vamos a ver el 6:15 de Segunda de Reyes 6:15. Y vamos a ver este ejemplo también, que también es bastante ilustrador de cómo se habita cuando se tiene la fe, la certeza, la convicción, la confianza de que usted vive bajo el respaldo divino, bajo el respaldo de Dios, ¿no? Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón. Ese es el siervo de Eliseo. Y aquí que el ejército tenía sitiada toda la ciudad. Él se levanta y ve que estaban sitiados, que los sirios los habían sitiado. Y entonces, y vio mucha gente a caballo. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? O sea, él va y le dice, oye, ¿qué haremos? Y dice el otro, y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oye, se impacta el criado, se impacta porque, oye, si somos nosotros dos, como dice usted, que más son los que están con nosotros. Entonces dice el 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea entonces Jehová. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente a caballo. ¿No? Pero veamos también aquí lo que está haciendo Eliseo. Él dijo, más son los que están conmigo, más son los que están con nosotros, está diciendo Eliseo. Pero fíjense que eso es
itinerario, un hombre que sabe que está bajo el respaldo divino, que Dios pelea por nosotros, que Dios, o sea, es ganar sin pelear, es saber que lo que está declarando Eliseo es grande y poderoso lo que está diciendo allí. Porque fíjate, le dice, y fíjate qué oración hizo. Mira la oración. ¿Para qué oró, María? Y el criado pudiera ver. Fíjense eso. Y así fue. Dios abrió los ojos para que él pudiera ver que realmente estabas bajo el itinerario. No temas cuando estés en cualquier circunstancia, Dios está contigo. Amén. Esta mañana pasamos un susto, pero no dejó de ser eso. Dios está con nosotros y mientras nosotros estemos allí, en fin, nuestra hermana María esta madrugada tuvo un fuerte dolor y hubo que llevarla al médico y todo lo demás. Inmediatamente le iban a echar el cuchillo, como dice uno. Supuestamente la iban a operar de inmediato. Bueno, cuando mi esposa, yo vamos a orar, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar y nos metimos en oración, se le notificó también al hermano, ya, vamos a orar y le empezamos a orar y simplemente Dios obró. Aquí está nuestra hermana, no le echaron cuchillo, todo está bien y la gloria sea para Cristo, amén. Entonces, si no tenemos estas evidencias, no podemos caminar, no podemos crecer, no podemos estar fortalecidos. Todo es para gloria, para honrarlo, para alabarlo y para que podamos crecer cada día sabiendo que estamos dentro de este itinerario, sabiendo que Dios cuida de nosotros, sabiendo que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Fue asombroso. Ella misma, que estaba impactada por el dolor y que tuvo que salir y decirle 2, 3 cosas. No, vale, ¿cómo me van a meter? ¿Me van a operar? Si todavía no me han hecho exámenes ni nada, porque estaba ya la llevaban por ahí como... Pero es que no le habían hecho, ya estaba, lo que pasa es que habían unas personas, ellos estaban confundidos, habían unas personas que estaban esperándolas para operación y las metieron a ella dentro de ese grupo. ¿Qué le parece? No, es terrible, hermano. Pero Dios le dijo, levántate y resplandece. Habla. Habla. Y ella habló y entendió y le dijeron y entendieron lo que ella le dijo y bueno, oye, pero ya cuando ella lo hizo ya el dolor había pasado. Entonces, yo le voy a ser insistente, le voy a ser sincero, yo oré para que ella fuera testigo allí en ese lugar, para que los médicos, los enfermeros, esa es mi oración, pudieran ver la obra de Dios así como lo dice hoy. ¿Bien? Entonces, bueno, ese es el itinerario, no lo perdamos, ¿verdad? Ese es el mismo itinerario en el cual estamos llamados a evitar todos y cada uno de nosotros, hoy y todos los días. Solo que debemos hacer cumplir Mateo 6:33. Ese es el fundamento siempre. Como dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Busquemos que Dios reine en nuestras vidas. Asegurémonos que Él esté reinando. Amén. Él es rey por encima de todas las cosas. Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Procuremos que eso siempre sea una verdad maravillosa en la vida nuestra. Es decir, procurar que Dios reine en nuestras vidas. Hay un pasaje que me gusta mucho que también nos habla de algo que muestra que estamos promoviendo y buscando. Mateo 7:13, que muestra que estamos buscando que Dios reine en nuestras vidas. Mateo 7:13 dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que vienen. Ese es el itinerario, fíjense bien. Dice la palabra que debemos entrar por esta puerta, encontrar siempre el camino. Y ¿cuál es el camino? Como dice Efesios 2:10 que vimos ahora, el camino es que nosotros estemos en esa senda que Dios preparó de antemano para que anduviéramos por él. Ese es este mismo camino. El que dice que ancha es la puerta, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Para perdernos, como estábamos en el pasado, no se necesita hacer nada.
perdido ya estaba. Perdido ya estaba. Pero el Señor nos trajo un camino angosto, que es el que Él preparó de antemano para que anduviéramos por Él. Entonces, eso es itinerario. Entonces, pero para andar por ese camino, sí tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos. ¿Despojarnos de qué? Del razonamiento, del yo, ¿sí? De estas cosas que siempre estamos articulando, que le damos prioridad, que no es lo correcto en nuestras vidas. Como les decía, no lo podemos vivir con lógica, con razonamiento, con cuestionamiento, con argumentaciones. No. Vivir por la puerta estrecha es asumir que el pensamiento de Dios es más alto que nuestro pensamiento y que sus caminos son más grandes que nuestros caminos, como dice Isaías 55, ¿no? Isaías 55:8. Dice que los caminos de Él son más altos. Y porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí está. Ni vuestros caminos, ni mis caminos, dijo Jehová. Amén. ¿Qué más dice? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire, yo todos los días oro con ese pasaje. Quiero decirles algo. No sé si usted lo entenderá como lo he entendido yo. La única manera de que podamos andar por los caminos del Señor y hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es que podamos sumergir el pensamiento de nosotros dentro del de Él. Es decir, traerlo cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, eso me permite tomarme del pensamiento de Dios. O sea, cuando todas las cosas de Dios me son inherentes. Cuando yo no hago eso, cualquier cosa ando con el pensamiento libre y cualquier cosa me hace irritar, cualquier cosa me hace molestar, digo cualquier cosa, cualquier cosa de mi boca. ¿Me está siguiendo? Porque no estoy verdaderamente caminando conforme al pensamiento de Dios. La única manera que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios es cuando dejamos de hacer la nuestra. La única manera de andar por el camino de Dios es cuando dejamos de tomar la decisión de que mi pensamiento me guíe por el camino que yo quiero ir, sino que yo asumo el pensamiento de Dios y eso me permite ir por el camino que Dios ha diseñado para mí, ¿no? De otra manera, porque la misma palabra te lo dice, porque mi pensamiento no son vuestros pensamientos, ¿no? Entonces, si nosotros no oramos para hacernos del pensamiento de Dios, no podemos andar por la senda que Dios preparó, no podemos andar caminando conforme al orden de Dios, y eso nos va a permitir siempre estar divagando, siempre andar haciendo las cosas que queremos hacer. Y normalmente las cosas que queremos hacer son las cosas de la carne, en un 98%, para dejar aunque sea un 2% de luz. Sí, no, porque eso es así. El itinerario del reino de Dios, algo que debemos saber y más que saber es confirmar cada día, es que en el reino de Dios se habita mediante el itinerario de Dios, donde se pone de manifiesto las 24 horas, las 25 horas y la eternidad. Eso para nosotros es un ABC. Iniciamos las 24 horas con nuestra primera concentración de la mañana, pero también Henry Antunes a las 2 marca una hora, pone una hora marcada para las 2:30, que aunque sea me recuerde que yo soy hijo de Dios. Tengo ahí la batalla para tratar de hacer las 3 concentraciones. Le doy gloria al Señor por los hermanos que ya lo han logrado, pero ese es nuestro cometido. ¿Ve? No puedes orar en la tarde, es sumamente difícil orar, porque trabajas, porque tienes cosas, porque estás haciendo, pero te recomiendo que pongas una hora marcada, que te dé un margen. Si quieres orar a las 3, pon la alarma a las 2:30. Te da un margen de una media hora que puedes meterte aunque sea en el baño. Y Señor, te doy gracias y gloria, Padre, bendigo tu nombre. Nada. Y en esos 5 minutos, 10 minutos ya hiciste tu oración, ¿verdad? Y esa oración que hiciste de esos 5 minutos te permite meditar. Entras en la meditación, viene el Espíritu Santo a tratar contigo, vienen los pasajes bíblicos, vienen las alabanzas, viene esto,
y se enciende verdaderamente la continuidad de las 24. Las 25 siempre van a ser las respuestas de Dios como las que vimos esta madrugada con nuestra hermana María. Esa es la 25. La 25 es cuando Dios obra, ¿sí? Es la manifestación de Dios, esa manifestación de Dios donde Dios da las respuestas, ¿no? Entonces, y esas son las respuestas eternas que nosotros vivimos diariamente. El itinerario es el método de Dios donde se desarrolla el plan perfecto de Dios para levantar la torre del reino de Dios en mí, en todos y cada uno de nosotros. Es en ese itinerario donde nosotros estamos construyendo todos y cada uno de los días nuestro recipiente, se está desarrollando nuestro recipiente, nuestra cumbre espiritual, donde damos todos los días, estamos poniendo algo en ese recipiente. Asegúrese de eso. Asegúrese de que todos los días, aunque sea algo, meta en ese recipiente. ¿Ves? Porque la edificación no es en el intelecto. No se puede vivir el evangelio en el intelecto, no se puede vivir el evangelio en la conectividad intelectual. Dice que Dios separa, la palabra separa el alma del espíritu. Que cuando hablan del alma, habla del hombre, ¿no? Y lo separa del hombre, del espíritu vivificado que somos ahora, ¿no? Y esto nos permite a nosotros, ¿verdad?, poder recibir la palabra en el espíritu, porque es allí donde se recibe la palabra, en el espíritu. La palabra no se puede recibir en la conectividad, en el canal intelectual del hombre, para decirlo de alguna manera más práctica. El canal intelectual donde usted sopesa, razona, medita, la cuela, la filtra y determina si la cree o no la cree. ¿Sí me está entendiendo? Sino se recibe es en el espíritu para edificar al espíritu. ¿Cómo se hace eso, pastor? Yo tengo un espíritu nuevo restaurado dentro de mí. Tengo un espíritu vivificado y Dios me dio un espíritu nuevo y puso el Espíritu Santo de Dios dentro de mí. El espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, esa palabra espiritual no me va a permitir salir de aquí y decir, oye, tremenda palabra. Sí, oye, sí, hermano, ¿de qué habla el pastor hoy? Oye, ya va, oye, no, pero una palabra maravillosa. Oye, tremenda palabra, pero ya se te olvidó. ¿Sí me entiendes? Ese es porque la recibiste aquí y nunca la bajaste. O sea, nunca la grabaste, nunca la enraizaste y no puede dar raíz. Pero cuando usted verdaderamente en espíritu y en verdad asume que la palabra es espiritual y usted la recibe en el espíritu, siempre va a haber fruto. Siempre, siempre va a haber fruto. Y de allí, y con ese fruto es el que vamos a vivir. El itinerario también es la guía y la llenura del Espíritu Santo, es el templo, es el tiempo divino del resguardo celestial. Mateo 28:20 nos dice algo maravilloso con lo que todos los días debemos reflexionar y anclarnos, agarrarnos para poder vivir como vive, como se debe de vivir. Amén. Entonces se dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ¿cuáles son estas cosas? Las cosas que Jesús hizo, las cosas que Jesús enseñó, en los 40 días que el Señor estuvo en el 1:3, los 40 días que el Señor estuvo enseñándolos, instruyéndolos solo acerca del reino de Dios y el poder del Espíritu Santo, que es el poder para ser testigos. Eso está en nosotros. Entonces, eso es lo que le vamos a enseñar. Todas las cosas que os he mandado, y dice, y aquí yo estoy, fíjate, de manera presente, no que Él vendrá. No podemos vivir con el Jesús que vendrá. No, yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy es el respaldo celestial. Ese es el respaldo. Vaya, porque antes de eso, en el 18, nos comisiona para ir a ser discípulos. Pero aquí nos dice, vayan que yo los estoy respaldando. Vayan que yo los estoy acompañando. Vayan que ustedes están con el respaldo divino. No se preocupen, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, no lo esperamos para que venga, sino Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, porque así está escrito.
debemos asumir, es decir, hacer nuestro el itinerario, ya que es el medio por el cual pasaremos de ser un espectador más del Evangelio a ser un protagonista principal del reino de Dios y levantar la torre de Dios en mí. El Señor demanda de nosotros que el espíritu nuevo, el corazón nuevo que nos ha dado, más el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, este itinerario de gracia, procedamos a desmontar todo el andamiaje, es decir, del hombre viejo, todo lo que éramos y todas las estructuras de nuestra vida pasada, es decir, cuando estábamos en la carne y en el mundo. ¿Verdad? Pero para ello nosotros tenemos que asirnos de las cosas de Dios. Para nosotros quebrantar, romper, separar todo, destruir este andamiaje, esa estructura, ¿verdad? Tenemos que hacer eso, las cosas de Dios. Pero hablar de las cosas de Dios es hablar de Dios, que ese es el título de nuestra enseñanza. Hablar de las cosas de Dios es hablar de Dios, de Dios, de su soberanía absoluta, de su luz, su Espíritu Santo, la Trinidad, la Triunidad, su trono santo, ¿verdad? Su reino. Procuramos asumimos el reino de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Las cosas de Dios, su reino inconmovible, su luz, su santidad, su justicia, son demasiadas, amor y paz. Se vive, experimenta y se disfrutan mediante el itinerario. En el reino de Dios, el cual fuimos trasladados y ahora pertenecemos, se habita mediante el itinerario de Dios. Pero para continuar edificando de este interesante itinerario y las cosas de Dios, vamos a ir al contenido, ¿sí? Entonces, en el contenido vamos a desarrollar estos 3 puntos que no son, para nosotros ya tenemos esto demasiado suculento y ya estamos en la vía y sabemos que este itinerario maravilloso nos va a permitir aglutinar, sumir, a tomar, a vivir y disfrutar las cosas de Dios. Amén. Y si yo le pregunto a usted, Camila, ¿qué es para usted alguna de las cosas de Dios? ¿Cuáles serían? El amor de Dios que debe estar en usted. Amén. Somos nacidos de Dios. Qué bueno. ¿Usted, hermana Paula? ¿Perdón? Todo lo que le lleva a Dios. Amén. Amén. Es así. Bueno, tenemos esos 2 conceptos y es así, las cosas de Dios son inherentes, son cosas que son inherentes al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 17, que es el texto base, tomado para refrendar esta enseñanza que también pone de manifiesto ante nosotros la identidad de Dios. Primera de Juan 1, 5 al 7. Ese es el texto base con que iniciamos. Este es el mensaje que hemos oído de él y nos anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿No? Este es el sí. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, ese es el punto. Entonces dice, mentimos y no practicamos la verdad. Y el 7 dice, pero si andamos en luz como él es. Amén. Como estamos diciendo que esta clase nos pone en el conocimiento ante todos nosotros que es la identidad de Dios, entonces creo que la primera cosa, de allí que la primera cosa que Dios nos da es la luz, ¿no? Porque esa es su identidad, esa es la identidad de Dios. Él es luz. Y para darse a nosotros, para mostrarse a nosotros, Él lo primero que nos da es la luz. Ese es el primer punto, la luz, ¿no? Entonces, es lo primero que Dios nos dio, la respuesta eterna en el universal. Es decir, respuesta eterna universal. Sí, cuando hablamos del universo, hablamos de el cielo y la tierra. Cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema que rige en la tierra. ¿Ok?
En el mundo entramos desde a donde Dios reina en el cielo, es decir, en el universo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de universo, hablamos donde están las constelaciones, los otros planetas, donde están todas esas cuestiones que marcan todas estas cuestiones. Sin embargo, aquí estamos hablando de, cuando hablamos del reino de Dios, del mundo, hablamos del sistema que rige en la Tierra, ¿no? Pero cuando hablamos del universo es que Dios reina en todo y para todo. Dios es el arquitecto, Dios es el creador de todas las cosas, ¿no? Entonces, lo primero que Dios nos da es esta luz, entonces, en este universo, entonces, debemos poder, por lo tanto, debemos entender que, bueno, ahora que nosotros hemos venido a su reino, el fundamento del reino de Dios es la luz, ¿no? En tal sentido, la obra perfecta de Jesús el Cristo, el principio, el fin, la simiente de la mujer, Génesis 3:15, y el consumado es Juan 19:30, fue para establecer el camino, la senda de gracia, ¿verdad? Porque nosotros pudiéramos volvernos al reino de Dios, del cual, cosa que ya ocurrió en nuestras vidas. Nosotros no tengan la menor duda de que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos el Evangelio, lo sostenemos en la oración y también sabemos que de este Evangelio nuestro toma lugar la obra del evangelismo. Aquí dentro de nosotros no hay uno solo que no haya predicado a Cristo en algún momento. Es decir, que no le haya dicho a algún vecino, a algún familiar, a algún amigo, compañero de trabajo, solo Cristo salva. O que puedas ser ese testigo que manifieste que verdaderamente esa persona que amo debe de venir también a este reino. Esa persona que quiero debe de conocerle la gracia. Eso es lo que dice que usted es un testigo, que usted es un evangelista. ¿Me entiende? Que la obra del evangelismo toma lugar en usted, que usted se siente inquietado a que ahora que usted vino a este reino, su papá, su hermano, sus tíos, su amigo, aquellas personas con las que siempre fuiste incondicional, hoy se puedan perder. Entonces usted anhela que ellos también puedan alcanzar esta gracia. Amén. Entonces siempre vamos a estar en esa onda porque eso es vinculante a nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy un ciudadano del reino porque tengo el evangelio y el evangelio debe ser extendido. ¿Cómo sé yo cómo voy a desear que un amigo mío no se vaya a salvar si yo tengo la respuesta para él? Si yo tengo para él el camino a esa salvación maravillosa que Dios ha extendido también para esa vida. Amén. En otras palabras, hoy conocemos que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1:13 que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No dice que es el reino de la luz, pero Jesús es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice Juan 8:12. Entonces, si fui trasladado al reino de Jesús, yo vine al reino de la luz. ¿Es correcto? Entonces, nosotros, esa es la respuesta más grande y poderosa que Dios nos ha dado y en la que nosotros debemos habitar ahora, ¿verdad? De las tinieblas a la luz. Mateo 5:14 también nos confirma y nos invita a andar en luz. Dice la palabra que Jesús estaba estableciendo reino. Ese es el mensaje más grande que el Señor dio cuando comenzó su ministerio, el Sermón del Monte, y lo primero que dijo fue: vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces nosotros somos esa luz. Esa respuesta es para que nosotros alumbremos al mundo. La respuesta que Dios nos dio es que Él nos está trayendo a su reino no para que hagamos turismo, no para que le conozcamos y para que vivamos embelecidos con las maravillas del reino de Dios, ¿no? Sino para que representemos ese reino, para que manifestemos ese reino, para que establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Somos los llamados para esa obra eterna que Dios bien ha tenido concedernos. También nos confirma y nos invita, y eso es lo que dice la luz del mundo, dice, por eso dice, no se enciende una luz para esconderla, sino para ponerla en un lugar bien alto y alumbre primeramente a todos los que están en casa. Pero también te dice, así también alumbre esa luz delante de los hombres, dice en el 15. Dice, así también alumbra, ni se enciende una luz para esconderla y alumbran a los que están en casa, el 16, perdón. Dice, el 16 dice, así también. Así es vuestra luz
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Ven? Entonces, y glorifiquen a vuestro Padre, es decir, puedan conocer este reino para que puedan verdaderamente glorificar también a Dios. Entonces, eso es evangelismo. Esa se concede eso, pero eso es para lo que hemos sido escogidos. Así está escrito. Entonces, esa luz que vino a nuestras vidas, dice Juan 8:12, dice que la luz es Cristo, ¿no? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Nunca. Ese es el referente del reino para nosotros. Las obras en luz. Dice la palabra en Juan 3:18. Dice que los que hacen lo malo no vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas. El que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre de Dios. Adelante. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿por qué los hombres no vienen a la luz? Porque sus obras son malas. Y todo aquel que hace lo malo, dice el 20, Ahora se le dice no están reprendidos porque duelen. No, porque usted conoce el sigilo, todos los que andan así pendientes de una malicia, una cuestión, todos, y aprovechan siempre la oscuridad para vigilar, para hacer. Entonces, esa es una verdad manifiesta, pero la luz la pone de manifiesto. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que alumbrar? Porque 2 Corintios 4, versículo 6, dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, fue también el que ha hecho resplandecer esa luz en nosotros. Entonces no tenemos excusa para resplandecer. Amén. Entonces no tenemos excusa para resplandecer, para mostrarnos en luz. No tenemos excusa. Entonces si nuestras obras tienen que ser manifiestas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, dice que me pareció pertinente. Primera de Juan 2:6, dice que ¿cómo anda él? En luz. Nosotros debemos andar en luz. Amén. Entonces, nosotros tenemos esta vida que Dios nos dio para vivirla conforme en la vida que Dios nos dio fue una vida de luz. Juan capítulo 1, versículo 4 y 5 dice que esa vida que Él nos dio es una vida de luz. Esa es nuestra vida. Nuestra vida es la luz y la vida, y cuando esa vida se encendió, las tinieblas nos prevalecieron porque la vida que teníamos era una vida de oscuridad, una vida de tinieblas, era donde habitábamos haciendo lo incorrecto. Pero después que vino la luz a nuestras vidas, se encendió y las tinieblas, la vida anterior, ya no prevalece sobre nosotros, solo que nuestra luz debe estar encendida. Si nuestra luz la apagamos, las tinieblas retroceden. Y puedo decirles que cuando de verdad se retrocede, cuando las tinieblas retroceden, la vida que se va a manifestar es la de la vida anterior. Es decir, vuelves a ser la misma persona. Y peor. ¿Ven? Y peor. Entonces, esto no es un asusto de una cuestión de mente, asustarnos, no, sino que uno lo ve. A ver, vea en términos generales los que se han apartado del Señor y véanlos para que vean cómo viven. Las personas que están dentro del reino y se apartan, entonces empiezan a vivir primeramente fatigadas ellas. No se soportan a sí mismas. Viven fatigados, viven obstinados, viven amargados, heridos, afligidos, ¿no? Porque vuelven a esa vida. Entonces esa vida está gobernada por el mal y el enemigo los está castigando. Sí, por haberte ido. Ay. Entonces el segundo punto es algo que también es inherente a nuestro reino y que debemos tener centrado en ello. Es la palabra de Dios. Esto es fundamental. Entonces, lo primero es la luz. La otra cosa de Dios que nosotros no podemos vivir sin ella, que debemos estar soportados en ella,
es en su palabra, la palabra de Dios. Esa es la otra cosa de Dios que no podemos, que tiene carácter de indispensabilidad en esta nueva vida que Dios nos dio, su palabra. La palabra es con lo cual Dios sustenta todas las cosas. Dice, la palabra de Dios dice cuando lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Dios sustenta todas las cosas por él. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en esas cartas. Amén. Entonces vemos que Dios verdaderamente sustenta todas las cosas por medio de su palabra. Entonces, pero yo quiero que también compartir con ustedes qué es la palabra de Dios, o sea, cuál es el contexto verdadero de la palabra de Dios, ¿no? Hebreo nos dice esto, que Dios sustenta todas las cosas por la palabra, pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. La palabra es clara que usted la puede entender. Usted, ¿no? No le estoy diciendo que todo el mundo, no. La gente la va a leer a letra muerta como está escrita. Los eruditos viven consecuentemente en eso, haciendo exposiciones de la palabra y hablando de un Dios que nunca ha sido revelado a ellos, porque la palabra es espiritual para los espirituales, así está escrito, ¿no? Entonces ellos no son espirituales, ellos son historiadores, ellos son hombres que han hecho investigaciones, pero lo han hecho en el canal, como les decía, en el canal del intelecto, con el razonamiento, con eso. No es que Dios los iluminó para que ellos tuvieran conocimiento de la palabra, no es que Dios los escogió, los sacó y los preparó para que ellos pudieran hacer exposiciones. Y no todos los que hemos estudiado teología sabemos saben de qué estoy hablando. Hay un libro que se llama Neumatología, ¿no? Pues, ajá. Y entonces nos da todas estas cosas. No es neumatología. La neumatología es la palabra del neuma del Espíritu Santo. Bueno, pero no, al final nos pone en el contexto de que la palabra es por revelación y se confirma que la palabra es revelada y es iluminada por ello. La palabra tiene dos cosas, es clara, pero tiene dos cosas. Tiene revelación, que es Dios hablándonos a nosotros, revelándonos su palabra. Pero tiene iluminación, que es el contexto que es manifiesto por el Espíritu Santo a nosotros. Entonces, estas dos cosas se ponen de manifiesto en la palabra. Tiene revelación, que es Dios revelándonos, el texto bíblico revelándonos lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? La expone ante nosotros. Dios la expone, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, Antonio, es el que nos ilumina para darnos el contexto, ¿sí? Que es es con el que nosotros vamos a ser edificados. Entonces, esas dos cosas tiene la palabra. Entonces, por eso podemos decir que la palabra es clara que no necesita que nadie nos la interprete, ya que es una palabra espiritual para los espirituales, y la unción misma nos revela todas las cosas, porque la palabra de Dios no puede conocerse por interpretación generalizada, por información de hombres, de palabras de hombres. La palabra de Dios se conoce por revelación e iluminación del Espíritu Santo de Dios, que hace que tengamos el contexto de la palabra. La palabra de Dios también es necesaria para edificación del cuerpo, necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, necesaria para vivir con ella, necesaria para fundamentar nuestra vida eterna, constituyéndonos de esta manera en ciudadanos del reino de Dios. La palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero anunció que vosotros recibimos desde él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en ella. Amén.
según ella nos ha enseñado, permanecer en él. Es decir, nadie nos puede mover de allí de lo que usted le ha sido revelado. Nadie te puede mover. Lo que ya fue revelado por Dios a tu vida e iluminado por el Espíritu Santo de Dios, jamás nadie te lo puede arrebatar, ¿no? Por eso dice que nadie nos puede enseñar. Dice que no tenemos necesidad de que nadie nos las enseñe, sino que la unción misma que está en el Espíritu, la unción que recibimos, nos enseña todas las cosas. Es maravilloso entrar en la profundidad de la palabra y conocer estas cosas, ¿verdad? Entonces, todo esto lo debemos conocer. La palabra de Dios es la base de vida de todo creyente, como está escrito, ya que somos renacidos por la palabra. Primera de Pedro 1:23, la palabra de Dios es suficiente. También Primera de Pedro 1:23 dice, nos habla de que nosotros, por eso les decía que somos renacidos por la palabra, constituyéndonos de esta manera en ciudadanos del reino de Dios, porque fuimos renacidos por esa palabra, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. Conocemos lo que es un renacimiento, que hemos sido nuevamente, hemos vuelto a nacer, pero ahora en vez somos recreados en nosotros mismos, pero por medio de la palabra. ¿Mm? La palabra de Dios es la base, por eso hablábamos de Primera de Pedro. La palabra de Dios es suficiente, es decir, la palabra de Dios es absoluta y soberana, como soberano es quien nos las da. Es una palabra inerrante, que no tiene errores, que es perfecta para hacernos de todos nosotros hombres perfectos, llenos de su gracia, llenos de su gloria, hombres de reino de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo hablando a todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. El tercer punto es el Espíritu Santo. Vamos a hablar muy poco de ello, ya que lo que necesitamos conocer es que somos templo, morada del Espíritu Santo, y que debemos tener esa comunión. Lo de el Espíritu Santo, el Paracleto, es en griego. Cuando el Señor Jesús se iba, después de hacer la obra, dijo que no nos dejaría huérfanos. El Consolador le llamó y dijo que lo enviaría, para que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador para que estuviera con nosotros y que cuando Él viniera nos enseñaría todas las cosas, ¿no? Dice el Paracleto en griego, nuestro Consolador, aquí es nuestro Señor, a quien dijo que enviaría para que no estuviéramos solos, que no nos dejaría huérfanos, y ahora ya está aquí con nosotros. Hemos sido hechos templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Es el que nos da la guía y la llenura, es quien nos instruye, es quien nos revela, es quien nos da la fuerza, es quien nos da el poder, quien nos da la iluminación de todo y cada una de las escrituras, de lo que significa Dios, de lo que es el reino de Dios, en realidad en todos y cada uno de nosotros. No podemos tener una vida espiritual sin la unidad espiritual. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando hablamos de sello, nos dice que fuimos apartados, seleccionados, tomados de la manada y extraídos a este reino, puesto una marca de gracia, la marca del reino de Dios, estableciéndola en nosotros. Entonces dice, en Él también vosotros. ¿Cuándo sucedió eso, pastor? ¿Cuándo sucedió? Ahí dice, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Es decir, nos apartó para Dios, Dios ya nos apartó, Dios nos puso a vivir con Él. Entonces nosotros esa vida nuestra espiritual la tenemos que desarrollar. No hay forma, manera alguna de que nosotros tengamos conocimiento espiritual si no es por el Espíritu Santo. No puede haber espiritualidad en nuestras vidas si no es por el Espíritu Santo. No puede haber gozo, llenura, no puede haber amor, gozo, paz, paciencia si no es por medio del Espíritu Santo. Son los dones del Espíritu Santo por medio de los cuales también nosotros estamos llamados a restaurar la imagen y la semejanza de Dios. Es el Espíritu Santo, para eso vino el Espíritu Santo a nosotros, para que podamos vivir como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra. No hay forma, manera de hacerlo
si no asumimos nuestra vida espiritual. Si tenemos alguna vida espiritual, si tenemos vida espiritual, y yo creo que la tenemos, es porque somos conscientes de que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Escuche bien, responsablemente lo digo. Sin tener nosotros el conocimiento, la intimidad con el Espíritu Santo de Dios, nunca vamos a tener evidencia ni manifestaciones espirituales. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 3:16, dice, no sabéis. ¿Qué es lo que dice? No sabéis. Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí lo sabemos, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, a partir de ese momento, comienza nuestro estado espiritual. Allí comienza. En ese mismo instante que usted se da cuenta que usted es templo, morada del Espíritu Santo, allí comienza la manifestación espiritual en la vida nuestra. El hombre natural, por eso es que no puede tener vida espiritual, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso dice, con esto terminamos, por eso dice Juan capítulo 5, versículo 39. Dice que escudriñemos las Escrituras, ¿no? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. El 40 dice, para que tengáis vida, o sea, esa vida espiritual. ¿Qué más dice? Fíjense eso, fíjense atención a esto. Gloria de hombres, de los hombres no recibo. Dice el 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, ¿por qué no recibe gloria de los hombres? Porque no han aceptado a Cristo, que es el único que es el amor de Dios. Porque no han aceptado a Cristo por quien pueden venir a esta gracia. Que los hombres naturales no conocen las cosas que son de Dios. Y el hombre, por lo tanto, no, yo conozco a Dios, no, yo lo tengo aquí. Y lo tengo aquí en mi corazón, y te sacan una cruz que es más grande que tal, pero andan comiendo basura igual en la calle, pero andan haciendo cosas por ahí de vida, pero conocen a Dios. Entonces, gloria de hombre no recibo. ¿Cuál es la gloria? El reconocimiento de Dios. Asumirlo, conocerlo, anhelarlo, amarlo, bendecirlo. Amén. Saber que nuestras vidas están llenas de Él. Y en la conclusión, voy a hablar de algo breve que he venido, que tenía toda una enseñanza de esto, pero después dije, no, lo voy a reducir a una conclusión. Y yo lo puse en esta semana, la conclusión es el foro. ¿Qué significa el foro para usted? ¿Por qué es tan perturbador el foro? Porque no hacemos foro. Digo que es perturbador porque no hacemos foro. O sea, es como si no recibiéramos nada. Es como si no tuviera nada que informar. Es como si al final no me quedara nada. ¿No? Y eso no es una verdad. Cuando usted va, a usted lo invitan, mi hermana Patricia debe saber, ¿no? Porque ella ahorita trabaja en eso. Cuando usted lo invitan a un congreso, a una reunión, hay una lista de invitados. Y pasan una lista. Cuando usted va al liceo, pasan lista. Cuando vas a la escuela, pasan lista. Y eso es lo que significa que usted asistió. ¿Es correcto? El foro es lo que dice que usted estuvo aquí. Que usted asistió. Entonces, cuando usted da el foro, usted va a decir algo de lo que escuchó allí. Eso es todo. No se le piden 20 líneas. Tal vez una es suficiente. Pero seguro estoy que escribe. Después que escriba una, le va a parecer que es muy poquito y lo más probable es que escriba otra más. Y a lo mejor se conforma con 2 o 3, 5. Y bueno, eso estaría bueno. Amén. El foro es lo que dice que yo, en otras palabras, que yo estuve aquí. Que yo pude entender y que discierno la palabra de Dios. Es que el foro me permite confirmar que estuve aquí. El foro impide que sea un creyente olvidadizo. El foro es el aporte que hago a la edificación del cuerpo. Y esa es una de las bendiciones más maravillosas que
Que yo, por ejemplo, escucho el foro de todos ustedes y yo me lleno con eso. Yo concibo y anexo a lo que no tenía, lo que dijo mi hermana Paula. Wow, miren, yo lo había obviado, pero mi hermana Paula me lo recordó y yo lo tomo. Y cuando vengo a ver, complemento lo que ya Dios me había dado a mí. El foro, por eso hablamos de un cuerpo. El foro me confirma y me reconfirma como iglesia. El foro confirma mi identidad como hijo de Dios. El foro también es la palabra de la porción de la enseñanza que Dios me dio y es lo que voy a meditar, voy a vivir a lo largo de la semana en mis 3 concentraciones, mis 24 horas cada día. El foro es el sustento divino que yo recibí de parte de Dios. El foro es el culto al que vine. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Amén. Disfrutemos del foro.